podemos pasar al siguiente punto del orden del día, el punto número 3, que es la proposición no de ley sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario en zonas de conflicto. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán de Democracia y Libertad. Para la defensa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Ciudadanos. En primer lugar, para defensa de la proposición de ley, por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Ciuró. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proceder a defender esta proposición no de ley en nombre de mi compañero portavoz en esta comisión, el señor Carles Campuzano. Y decirles que la hemos presentado porque estos ataques a centros de salud, a hospitales, a personal sanitario, lamentablemente, el 2015 fue un año catastrófico y el 2016 va por el mismo camino. Son hechos alarmantes y nos ha movido esta intención de acabar con estos ataques intentar acabar con estos ataques mediante esta proposición no de ley. Desgraciadamente son unos ataques que no constituyen nada nuevo, pero sí que es especialmente lacerante cuando quien realiza los mismos son ejércitos gubernamentales auspiciados en el seno de las Naciones Unidas. Esto fue así en 2015 y está siendo así en 2016 por parte de fuerzas aéreas de Estados Unidos, fuerzas aéreas de Arabia Saudí, fuerzas especiales israelíes y, por lo tanto, sufrir y hacer sufrir a la población mediante unos ataques derivados de ejércitos gubernamentales es algo que debemos denunciar y no debemos tolerar. La propia ONU ha denunciado que en el caso del Yemen aviones de combate y artillería han impactado en repetidas ocasiones sobre infraestructuras civiles, tales como carreteras, puentes, escuelas, mercados, hospitales, puestos de salud. Todo ello es inaceptable, como digo, y no debemos escatimar ninguna opción, ninguna ocasión para denunciarlo. Por tanto, institucionalmente debemos denunciar estos hechos cada vez que se producen, porque se trata de ataques que constituyen flagrante violación del derecho internacional. Son unos ataques que pueden considerarse crímenes de guerra. Al atacar centros, instalaciones médicas, lugares ocupados por enfermos y heridos, lo que hacemos o lo que se hace es conculcar y violar la protección especial que requieren estos establecimientos y a su personal, que son civiles, que son profesionales voluntarios de ONGs, que ayudan humanitariamente en caso de conflicto bélico. Estos ataques, además, lo que hacen, sin duda, es dificultar enormemente poder hacer llegar la ayuda humanitaria a la población civil que más lo necesita y dificulta, sobre todo también, la preparación del cese de las hostilidades, que es, sin duda alguna, a lo que hay que tender a buscar para conseguir la paz. Proteger a las víctimas de guerra para limitar los sufrimientos y mitigar sus efectos es un derecho de las víctimas y, sobre todo, es una obligación de los Estados. Es una vulneración de derechos que no admite concesiones, porque en todas las circunstancias, y más en guerra, debe primar la pervivencia de los valores de la humanidad y el bien supremo que es la vida. Por tanto, señorías, respetar el derecho humanitario es el primer paso para un mundo más humano y un embrión indispensable para la resolución en paz de todos los conflictos, que es a lo que hay que tender. Por eso agradecemos la aportación de las enmiendas, que en breve pondremos en conocimiento de la mesa la posibilidad de su transacción. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ciuró. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y para su defensa tiene la palabra el señor Yáñez. Muchas gracias, señor presidente. Es evidente que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos respalda tanto la condena a los ataques con víctimas civiles, que decir cuando estos se producen en espacios tales como hospitales, como la necesidad de articular mecanismos que así los impidan. Enumera la parte explicativa de la proposición no de ley que discutimos diferentes episodios sucedidos en los últimos meses que merecen desde luego el más absoluto de los rechazos. Diferentes ataques contra hospitales, clínicas móviles, ambulancias, que desde octubre de 2015 han costado vidas humanas de pacientes, de médicos y de personal sanitario en diferentes zonas de conflicto. Se trata no solo ya de víctimas civiles, sino de ataques con brutal violencia hacia aquellos que en medio de un conflicto bélico están dando lo mejor de sí mismos para ayudar a los demás, es decir, hacia el personal médico, como decía, y hacia el personal sanitario. Podríamos resumir que se trata de más sinrazón en medio de la sinrazón.
Nosotros valoramos positivamente la iniciativa y felicitamos por ella a sus proponentes, en la medida en que, en primer lugar, muestra su apoyo a las normas de derecho internacional humanitario y, a la vez, puede suponer un llamamiento, en este caso al Gobierno de España, para que desarrolle cuantas medidas y cuanta influencia esté a su alcance con el fin de evitar que puedan repetirse este tipo de episodios. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta proposición con el fin de completar la labor de los proponentes, reconociendo, eso sí, el papel de la Organización de Naciones Unidas, que nosotros entendemos es garante de la protección de todo el personal médico y sanitario que desarrolla su encomiable labor en zonas de conflicto bélico. Creemos que la iniciativa que se presenta hace oportuno remarcar la labor de la ONU y, en especial, la potencialidad de la labor de la ONU en este ámbito, y por ello queremos que conste el apoyo de este Parlamento, del Congreso de los Diputados, a esta institución. En esa línea de lo que consideramos que es una aportación y una mejora al texto que no solo no desdibuja el espíritu de la propuesta, sino que en todo caso trata de reforzarlo, solicitamos a los proponentes que se pueda atender la enmienda de este grupo parlamentario para la votación final, que nosotros en cualquier caso no dudaremos en apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yáñez, que también tiene un reloj interior para cronometrar el tiempo. Vamos a pasar al resto de los grupos parlamentarios. Tengo entendido que el Grupo Socialista y el Grupo Popular quieren hacer uso de la palabra, pero no sé si el Grupo Mixto, el Grupo Fijar Posición. Señora Quintanilla es una fuente de inspiración permanente en mi vida desde hace 12 años. No sé si el Grupo Mixto, el Grupo Vasco, el Grupo de Esquerra Republicana o el Grupo de Podemos, Grupo de Podemos en Comú Podem, en Marea, el señor Illanes. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Intentaré no abusar de la benevolencia de la presidencia y le garantizo que será usted espejo y guía de mis próximas actuaciones en este sentido. Gracias. Nosotros vamos a manifestarnos favorablemente a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo de Democracia y Libertad. Bueno, desde el punto de vista de que en Podemos estamos serias y enormemente preocupados ante precisamente el incremento de los ataques contra aquellos centros médicos, contra los hospitales que realizan una labor imprescindible en contextos de conflicto y, además, en la impunidad creciente que se percibe respecto de las masacres de civiles. Simplemente en Siria, que es un país del que se ha hablado enormemente esta mañana, la destrucción de los hospitales deja a centenares de miles de personas sin asistencia médica que necesitan desesperadamente al tratarse de una zona de conflicto. Esto no implica que los habitantes no quieran ir al hospital, sino que lo que significa es que por los ataques que ha habido a las instalaciones que han sido puestos de relieve por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pues la población renuncia a recibir esa asistencia médica. Es indudable, es indiscutible que desde el Grupo Parlamentario de Podemos no solo pedimos al Gobierno de España que condene de manera oficial estos crímenes de guerra y a que ejerza toda la presión que sea necesaria por las vías diplomáticas a su alcance, sin descartar incluso llegar a lugares como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de que todas las partes combatientes en estos conflictos respeten el derecho internacional humanitario y la neutralidad médica. Pedimos igualmente que se hagan todos los esfuerzos necesarios para aliviar el castigo colectivo y el sufrimiento de la población civil, facilitando precisamente el acceso y el trabajo humanitario, incluyendo a todas aquellas zonas sitiadas de Siria y Yemen que, pese al gran trabajo que han realizado las organizaciones humanitarias, han sufrido enormes cotas de falta de protección internacional humanitaria en estos años de conflicto al no respetarse los principios de respeto a la población civil. Igualmente destacamos, y en este sentido reforzamos la importancia de la lucha contra la impunidad de este tipo de ataques, que en el caso de demostrarse deliberados constituirían crímenes de guerra al amparo del derecho internacional humanitario, y también, por lo tanto, pedimos que se refuerce el papel que instituciones como la Corte Penal Internacional pudiera juzgar para depurar responsabilidades y, sobre todo, garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia
y, sobre todo, garantizar los derechos y la garantía de no repetición. En este sentido, simplemente pedir o desear que recuperemos la justicia universal para los tribunales españoles. Termino, señor presidente, gracias por el periodo que me ha concedido. Estamos ante un periodo preocupante donde el derecho internacional humanitario y los derechos humanos están siendo constantemente violados e ignorados con total impunidad, y es necesario dar respuesta a todas estas situaciones más habituales. De ninguna manera nos podemos acostumbrar a normalizar hechos que deberían hacernos reaccionar de forma contundente en la defensa de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Illanes. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lamuá. Gracias, señor presidente. Para anunciar muy telegráficamente nuestro voto afirmativo. Entendemos que el objetivo de la PNL presentada está enfocado de manera exclusiva a los elementos de atención sanitaria en zonas de conflicto, a pesar de lo cual, solo por puntualizar, ¿no?, en el encabezamiento de la PNL, donde se dice para reducir y evitar ataques contra la población civil. Recordar solo que además del derecho, en el derecho internacional humanitario se recogen en la misma línea que las infraestructuras sanitarias, otros equipamientos civiles como escuelas, edificios gubernamentales o institucionales o viviendas. Y que, a pesar de que es evidente que juegan roles muy distintos y menos capitales en pleno conflicto que las infraestructuras sanitarias en el apoyo a la comunidad civil, deben igualmente ser protegidas para mantener, en la medida de lo posible, siempre sus usos y para garantizar su inmediata puesta en marcha al final del conflicto para normalizar la vida en las zonas que han sufrido un conflicto. Si no hemos planteado enmiendas, ha sido precisamente para no minimizar el impacto de los informes generados por ejemplo, la ONG Médicos Sin Fronteras, ni desdibujar sus reclamas justas y dignas y que merecen la escucha y reacción del Congreso y que se recogen en la parte explicativa de la PNL, y en todo caso estamos convencidos que en futuras proposiciones en esta misma comisión y seguramente por unanimidad podremos abarcar también el resto de infraestructuras civiles y, en todo caso, sin más, agradecer al Grupo Parlamentari Català la iniciativa que nos presentan y reiterar que votaremos favorablemente. Muchas gracias, señor Lamuá. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Oyo Juliá. Sí, muchas gracias, presidente. Gracias. Señorías, efectivamente y por desgracia, cada vez son más habituales los ataques a civiles en guerras y conflictos armados. En los últimos meses hemos visto en las noticias cómo se incrementaba el número de ataques a escuelas, mercados, centros de voluntariado, tanto religioso como no religioso, hospitales, centros de salud, solo por poner algunos ejemplos. Realmente son condenables todos, pero me centraré en lo que es objeto de esta proposición no de ley, que son los centros sanitarios. Como se ha dicho ya, la mayoría no se producen por una equivocación, es decir, son ataques deliberados, son ataques directos e intencionados. Y es muy grave que centros médicos que lo único que hacen, como bien se ha dicho aquí, es cumplir su labor humanitaria, se conviertan en objetivo dentro de una estrategia militar. Son ataques que dejan a muchos muertos y heridos, personal sanitario y población civil, de los que aproximadamente un tercio son mujeres y niños. Además de los daños directos, tanto físicos como materiales, esta clase de ataques producen muchas y lamentables consecuencias tanto a medio como a largo plazo, ya que normalmente se producen en países con sistemas sanitarios muy frágiles, en los que no existen demasiadas instalaciones médicas fundamentales y las que existen suelen estar bastante saturadas. Por tanto, deja a grandes poblaciones sin centros médicos operativos de referencia y sin atención médica. Es cierto que esto está pasando en Yemen, donde desde el inicio del conflicto, según Cruz Roja, más de 100 ataques a establecimientos sanitarios se han producido. Y también está existiendo y está pasando en Siria, donde se calcula que el 60% de centros sanitarios y de instalaciones de salud han sufrido daños. Pero no son los únicos, está pasando también en muchos otros países en guerra. Como se ha dicho, el derecho humanitario en este ámbito es claro, establece los centros sanitarios como objetivo de especial protección y, por tanto, como bien se ha dicho aquí y bien ha recordado la ONU, esto constituye crímenes de guerra.
Mi grupo va a votar favorablemente a esta proposición no de ley y lo va a hacer porque es necesario que esta clase de ataques cesen. Toda operación militar debe garantizar la protección de los civiles. Los hospitales no pueden ser objetivos y blancos de guerra. Para el Gobierno de España también es preocupante el incremento de este tipo de ataques y por ello es una prioridad y lo promueven Naciones Unidas. Precisamente estas semanas, España y otros 4 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, Japón, Nueva Zelanda, Uruguay y Egipto, están trabajando en el Consejo de Seguridad para que se pronuncie favorablemente en una resolución sobre la cuestión de la asistencia médica en conflictos armados. La iniciativa española apunta a, por una parte, exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario, mejorar la protección del personal sanitario y las instalaciones, así como el acceso a servicios médicos y el suministro de material, condenar los ataques, promover la investigación y rendición de cuentas cuando se produce un incidente y reflejar la importancia de la cuestión en los informes que la Secretaría presenta al Consejo de Seguridad. Y ya para terminar, presidente, quisiera, en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, mostrar nuestro absoluto reconocimiento a todas las ONG que prestan servicios en las zonas de conflicto, especialmente a Médicos Sin Fronteras y a Cruz Roja, y en concreto a su personal, que están no solo trabajando sin descanso, sino también arriesgando su vida. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Hoyo Juliá. Con su intervención se termina el turno de fijación de posiciones y es el momento para pedir a la autora de la iniciativa, la señora Ciuró, si acepta la enmienda o si se ha llegado a un acuerdo transaccional. Sí, gracias, presidente. Se ha hecho llegar a la mesa el acuerdo de la transacción. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pues, podemos pasar al siguiente punto del orden del día, el punto número 4. Antes